Nunca debimos entrar en esa cueva. Todo comenzó como una simple excursión. Mi amigo Daniel había oído hablar de una cueva escondida en el bosque, una que nadie se atrevía a explorar. Decían que estaba maldita, que los que entraban nunca volvían a ser los mismos. Pero, por supuesto, no creíamos en esas historias. La caminata fue larga y agotadora. Los árboles se cerraban sobre nosotros, oscureciendo el sendero. El silencio del bosque era casi antinatural. Finalmente, la encontramos. La boca de la cueva se abría en la roca como una grieta en la tierra misma, exhalando un aire húmedo y helado. Alumbramos el interior con nuestras linternas. El eco de nuestros pasos resonaba de forma inquietante. Avanzamos con cautela, cada vez más profundo. Pronto, el aire se volvió denso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo rancio. De repente, Daniel se detuvo en seco. ¿Oíste eso?, susurró. Contuve la respiración. Al principio, solo escuchaba el latido acelerado de mi corazón. Pero entonces, lo oí. Un susurro. Venía de lo profundo de la cueva, como si algo nos llamara. Seguimos adelante. La temperatura bajó de golpe y nuestras linternas empezaron a fallar. La oscuridad era sofocante. Y luego, lo vimos. Una figura encorvada, al fondo del pasadizo. No podíamos ver su rostro, pero su presencia nos paralizó. No debimos movernos, pero Daniel dio un paso al frente y la figura se giró de golpe. No puedo describir lo que vi. No era humano. Corrimos. Corrimos sin mirar atrás, sintiendo su presencia justo detrás de nosotros. Llegamos a la salida, jadeando, el corazón a punto de estallar. Pero algo estaba mal. Algo había cambiado. El bosque no era el mismo. El cielo era más oscuro, los árboles retorcidos de forma antinatural. Nos había seguido. O peor, nosotros ya no pertenecíamos a nuestro mundo. Intentamos volver sobre nuestros pasos, pero el sendero ya no existía. Donde antes había un camino claro, ahora solo había maleza impenetrable. Cada vez que dábamos un paso, el bosque parecía susurrarnos, voces lejanas, incomprensibles, risas ahogadas que se confundían con el viento. Daniel encendió su teléfono. Sin señal. Intentó usar la linterna, pero la pantalla parpadeó y se apagó. Nos quedamos de pie en la oscuridad, sin saber a dónde ir. Entonces, la figura volvió a aparecer. Esta vez, no estaba dentro de la cueva. Estaba delante de nosotros, bloqueando nuestro camino. Sus ojos brillaban con una luz espectral. Su boca se abrió en una sonrisa antinatural. Quise gritar, pero el sonido se quedó atrapado en mi garganta. Daniel me agarró del brazo y tiró de mí en dirección opuesta. Corrimos de nuevo. Corrimos sin pensar, sin saber si nos dirigíamos hacia la salida. Los susurros se convirtieron en gritos, la tierra tembló bajo nuestros pies. Algo nos perseguía, algo que no podíamos ver, pero sentíamos en cada respiro, en cada latido desesperado de nuestros corazones. Daniel tropezó y cayó al suelo. Lo ayudé a levantarse, pero algo lo sujetó por la pierna. Una mano huesuda emergió del suelo, aferrándose a él con una fuerza imposible. Tiré de él con todas mis fuerzas, pero era como si la tierra misma intentara devorarlo. «No me dejes», gritó, con terror en sus ojos. No lo haría. No podía hacerlo. Con un último esfuerzo, logré arrancarlo de aquel agarre. Seguimos corriendo, hasta que la espesura del bosque comenzó a disiparse. A lo lejos, vimos una luz. Éramos libres. O eso creíamos. Al llegar a la luz, nos dimos cuenta de que no era el amanecer. Era un fuego. Una antorcha clavada en el suelo, iluminando un claro en el que varias figuras nos observaban en silencio.
Nunca debimos haber ignorado las advertencias. La historia del bosque prohibido siempre nos pareció un cuento para asustar a los niños. Se decía que, si entrabas después del anochecer, el bosque jugaba contigo. No había monstruos, ni espectros visibles, pero algo te observaba. Éramos 4, Diego, Marta, Laura y yo. Decidimos explorar aquel lugar para demostrar que solo era un mito. Con linternas en mano y mochilas llenas de provisiones, entramos en la espesura cuando el sol ya se ocultaba. Al principio, todo parecía normal. Árboles altos, el crujir de las hojas bajo nuestros pies, el murmullo del viento entre las ramas. Pero, poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. El sendero que habíamos seguido desapareció. Volvimos sobre nuestros pasos, pero todo parecía diferente. Los árboles no estaban donde los recordábamos. Intentamos guiarnos por la brújula de Diego, pero la aguja giraba sin sentido. Fue entonces cuando escuchamos el primer susurro. Un murmullo suave, como si alguien estuviera a nuestro lado, apenas a unos centímetros. Nos giramos de inmediato, alumbrando con nuestras linternas, pero no había nadie. Marta rió nerviosa, diciendo que debíamos estar sugestionados. Continuamos avanzando, pero los susurros seguían, cada vez más cerca, cada vez más claros. No eran palabras, eran sonidos fragmentados, como si alguien intentara hablar sin saber cómo hacerlo. De repente, Laura dejó escapar un grito. Su mochila había desaparecido. Juraba que la llevaba puesta hace unos segundos. Buscamos a nuestro alrededor. No había rastro de ella. Entonces Diego palideció y nos señaló un árbol cercano. Sobre la corteza, algo estaba tallado, nuestros nombres. Los 4 nombres, perfectamente grabados, con una fecha. La fecha de ese mismo día. El miedo nos golpeó de lleno. Intentamos correr, pero el bosque ya no nos dejaba avanzar. Cada vez que dábamos unos pasos, el suelo parecía extenderse, como si estuviéramos atrapados en un bucle infinito. Marta sacó su teléfono, pero la pantalla solo mostraba estática. Entonces, la risa comenzó. No era una risa fuerte, ni burlona. Era un sonido entrecortado, como si alguien estuviera aprendiendo a reír. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Nos cubrimos los oídos, pero el sonido se filtraba, invadiendo nuestra mente. Y luego, las luces de nuestras linternas parpadearon. Por un instante, vi algo reflejado en la pantalla apagada del teléfono de Marta. No era un ser alto. No era una sombra monstruosa. Era algo peor. Era mi propio rostro. Pero no estaba donde debía estar. Estaba justo detrás de mí.